Amigos, amigas, tenemos visita en Maldita Suerte. Está con nosotros Juan Grabois. Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, ahí, bien. Sí. ¿Qué tal el viernes? Tranqui, ¿no? Estamos bien. Es un viernes gris, lluvioso, es lindo. Sí. Hay una canción, ¿no? De Pedro y Pablo. Sobre la ciudad. Vio vos el te gusta verde tapiz. Ay, búsquemela la canción esa. Ay, Pedro y Pablo, vamos googleando. Es linda esa canción. Ahí la tenés, mirá, escuchá. Esta. Lunes otra vez. Esto es Lunes otra vez de Sui Generis. De Sui Generis. La gente que ve. ¿Era esta? Pero porque acá dice la tarde gris de la lluvia. Sobre el bosque gris Acá. veo morir al sol. Que mañana sobre la avenida nacerá. Bueno, gris como dice la canción. No se me vino a la cabeza esa canción. Bueno, ¿qué me preguntabas? No, que también pensaba en esto de los gris, del día gris. El estado de situación medio de niebla mental en la que estamos todavía medio postelectoral. Está bueno lo que decís, ¿no? de la niebla. Hay una niebla. Hay una gruesa capa de niebla. Ajá. ¿Y qué decía el general cuando hay una gruesa capa de niebla? ¿Qué hubiera dicho? Pero De sencillar hasta que aclare. exactamente. Cuando no hay posibilidad de tener una comprensión, una cosmovisión nítida de la realidad, bueno, hay que, desde luego, volver a los valores básicos, ¿no? Al núcleo de principios de un movimiento. No hay que perder el núcleo de principios, hay que ser persistente con núcleo de principios que además es atemporal, ¿no? Es supradoctrinario, está por encima de la doctrina, que son los principios fundamentales, lo esencial. Por ejemplo, la justicia social. Uh-huh. Ese es un núcleo esencial de valores con el que hay que ser persistente a lo largo de la historia de vida de uno y de la historia de un movimiento. Ahí tenés una seguridad, ¿no? Sobre la que apunta el arte. No te puedes equivocar nunca. Si estás con los descamisados del presente, ahí no te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Y después hay cosas que son obvias. Hay que combatir un gobierno que es estructuralmente inmoral, porque su propio sistema de valores es inmoral. Más allá de las personas puntuales. Uh-huh. Su sistema de valores donde, por ejemplo, la justicia social es un pecado capital, donde existe el derecho a morirte de hambre, donde existe la libertad filosófica, más allá de lo que logren con las leyes que están impulsando, de la libertad de ser explotado 14 horas, ¿no? Todas cosas que derivan del sistema de valores que propone Milei, que yo lo pude debatir con él en el programa de Fontevecchia. Me acuerdo, sí. Bueno, es un sistema de valores estructuralmente inmoral y aunque gane elecciones, hay que combatirlo. Este es otro tema que podemos hablar, porque desde luego que los dirigentes políticos tienen que ser muy permanentemente autocríticos, ¿no? Cuando pierden una elección, eso es una... Porque esa es la otra cara de eso, del triunfalismo. Y cuando ganamos somos unos genios, ¿no? Claro. Es una cosa estupidez. Sí. De hecho, cuando uno gana tiene que ser más crítico todavía, pues tiene más poder. Pero bueno, en los tiempos que corren, el exitismo y el derrotismo son como las dos caras de la misma moneda. Pero digo, volviendo al de sencillar hasta que aclare, hay cosas que son obvias, hay que combatir este sistema de valores inhumanos, hay que afianzar nuestras convicciones más básicas. En términos del momento político, hay que enfrentar la triple reforma que quieren realizar. Sí, hay algo muy concreto que se viene ahora esa discusión en el Congreso. Se viene Sí. esa discusión que, a ver, no tenemos los votos para frenarla en el Congreso, entonces va a depender del movimiento obrero, de los movimientos sociales, de la calle, de la batalla cultural y en menor medida de lo que se haga en el Congreso. Uh-huh. De hecho, el gobierno está buscando comprar y romper para ser la primer minoría, que hoy es lo que denominamos Fuerza Patria, es el movimiento nacional y popular con el peronismo como columna vertebral, pero más amplio. Entonces ahí tenés cosas obvias. Y después hay cosas que no son tan obvias. De cómo sigue la perspectiva de poder, por ejemplo, ¿no? De cómo sigue el trasvasamiento generacional. Hay algo que es obvio. La prisión de Cristina no es un dato menor. Es un dato estructurante de la realidad política de este momento. Es decir, estamos frente a un régimen proscriptivo
de la principal líder del Movimiento Nacional y Popular. Y si no te gusta decir la principal, porque andás en otra sintonía, de una dirigente muy importante de la oposición. Pero además de eso, el lawfare, la putrefacción del sistema político, mediático, judicial, institucional, es muy profunda. Entonces, más allá del caso puntual, si esto se profundiza, es decir, si el derecho se utiliza como un arma, si se destruye completamente el debido proceso y el Estado social de derecho, que es lo que marca nuestra Constitución, puede venir Mandrake, pero no va a poder gobernar. Y estos problemas estructurantes se manifiestan, por ejemplo, en la situación de Cristina, pero francamente te lo digo, yo a Cristina le tengo un gran amor, tenemos una amistad, una admiración intelectual. Somos amigos. Pero me preocupa mucho más la Argentina y los pobres de la patria que la situación individual de Cristina. Ahora, tengo clarísimo, ¿no? Siguiendo las cosas obvias, que lo que genera la agresión contra Cristina, y esto va más allá de lo que piense cada uno de los hechos, incluso la gente que piensa que Cristina es fea, mala, chorra, etc. Ningún argentino intelectualmente honesto puede pensar que los fallos contra ella son el producto de un juicio justo. Es decir, puede haber gente que esté contenta que esté presa, pero nadie puede decir que eso fue un proceso adecuado a las pautas del derecho argentino, que no había un prejuzgamiento, que no había una sentencia previa. Entonces eso pone a todo el mundo en prisión condicional y ablanda la milanesa, como decía Papo. No es tanto para, si se quiere, no es solamente por ella, no es solamente para matar al general, es para ablandar coroneles. Y se va ablandando. Y yo veo que se va ablandando en gente que era muy sólida en sus convicciones, va centreando, empieza a centrear. Y ese es el disciplinamiento, y no me hablo solo de políticos, artistas, comunicadores, intelectuales, frente a la agresión de la guerra híbrida, que no es solamente judicial, es, lo que yo digo a veces en mis clases, más importante del lawfare es el psychophare, cómo te van quemando la cabeza para disciplinarte. Hay músicos. Sí, total. O te agotan también, ¿no? Te agotan. Un nivel de desquicio que decís, bueno, sí, ya está. Ya fue. Te sentís desprotegido. Claro. A ver, lo que le hicieron a Mengolini, lo que le hicieron a muchos de los músicos que fueron de alguna manera un poco vanguardia cultural en la resistencia a Milei, pero antes, ¿no? En el planteo de la justicia social, de la defensa de los trabajadores, etcétera. Hay muchos que no pueden, porque están hostigados, intelectuales, comunicadores. Todo está relacionado con todo. Entonces, frente a eso, decir, bueno, acá puede haber una resistencia prolongada. Por ahí esto se prolonga. Por ahí lo que expresa el gran favor que le hizo Milei a este país fue mostrar de manera muy pedagógica que gran parte de las decisiones, te diría las más importantes, se toman en Washington, no en Buenos Aires. Se toman en la Casa Blanca, no en la Casa Rosada. Y eso implica que probablemente vaya que hacer una resistencia popular prolongada hasta que cambie de alguna manera el balance de poder regional, local, internacional. Son hipótesis que hago, ¿no? Entonces, bueno, estoy en este planteo desencillando hasta que aclare, tratando de ver un panorama donde por primera vez en la historia democrática argentina hay un nivel de injerencismo de la principal potencia del mundo, de un tipo que tiene 5.000 ojivas nucleares, que dice, si vos no haces lo que yo te digo, no sobrevivís, y que definieron replegarse, vamos a decir, de su ámbito de influencia de Europa hacia su patio trasero, claramente hay un movimiento de repliegue, y acá dijeron, bueno, loco, el que no se acomoda, lo vamos a castigar. No, de hecho lo dice Scott Bessent claramente, si no alcanza con el poder económico, con nuestra fuerza económica, dice, harán falta las balas, que es lo que por ahí está pasando en otro... En el Caribe está pasando En el eso. Caribe, exacto. A ver, en el Caribe hubo una cosa muy interesante. Renunció el jefe del Comando Sur. ¿Por qué renuncia? Porque lo están mandando a cometer crímenes de guerra. Es decir, tirar bombas en aguas internacionales y matar gente es un crimen de guerra. Y
¿Y por qué se hace tan impunemente? Porque además tenemos acá la versión local de baja intensidad de personas que muy impunemente hacen cosas que en otro tiempo por lo menos lo hubiesen hecho de manera solapada. Porque estamos en un momento de anomia, es decir, las leyes son una ficción. El derecho público internacional, que establece, por ejemplo, el derecho de guerra o el derecho a la guerra o lo que pasa durante una guerra, con la masacre y el genocidio palestino, del que lamentablemente, y esto sí es una crítica, nuestra propia dirigencia de nuestro propio campo, totalmente aterrorizada por el poder de ciertos sectores en los medios de comunicación, no es capaz de decir que hay un genocidio. Lo cual no implica no decir que existió un acto aberrante, terrorista y criminal donde murieron civiles y niños el 7 de octubre en el territorio israelí. Pero que no se pueda plantear, que no se animen a plantear eso, es un signo de los tiempos también. Juan, también hay, luego de las elecciones, un proceso natural de reflexión, de autocrítica, a veces demasiado, ¿no? Da la sensación de una autoflagelación y demás, pero un proceso definitivamente necesario para entender qué está pasando. No por qué se perdió una elección, no necesariamente por qué, los resultados, pero sí qué está pasando. Que un 40% de la sociedad argentina haya elegido a La Libertad Avanza es un mensaje que, no sé vos, en este proceso de reflexión, de tratar de entender qué está pasando, si tenés alguna lectura de qué sucede. Tengo lecturas en distintos planos. Sí. Yo por eso quiero ir al plano más profundo ahora por ahí. Las menos interesantes son si había que desdoblar o no y toda la cuestión es más de la rosca electoral, ¿no? Totalmente. Pero, Porque aparte pero igual hay algo que entender ahí, perder ¿no? una elección no es un gran problema, ¿eh? Perder una elección de medio término no es un gran... Ha pasado... no sé, creo que Néstor Kirchner perdió con... ¿Cómo se llama este? De Narváez. Sí. Y Cristina con Esteban Bullrich. Y, o sea, no hay que hacer un tango. El problema es más el que vos decís. ¿Por qué fueron masivamente tantos millones de personas a votar a Milei? Bueno, hay un factor que es de la más elemental materialidad, que nosotros lo venimos planteando ya desde la época de Alberto, que la inflación no es un fenómeno meramente económico, de poder adquisitivo, porque vos podés tener mejor poder adquisitivo en un contexto inflacionario. Es un problema emocional, psicológico, profundo, genera una angustia. Sí, te vuelve loco. Entonces, la estabilidad macroeconómica tiene un doble valor. Un valor que efectivamente, en general, mejora el poder adquisitivo de algunos sectores o de muchos sectores, incluidos los sectores populares. Y un segundo valor que alivia en muchísima gente y genera algún nivel de estabilidad. Si se te fuma el producto de tu trabajo entre las manos, estás muy angustiado. Entonces, el efecto de que el lunes siguiente iba a haber una catástrofe económica, desde luego no iba a haber ninguna catástrofe económica, pero iba a haber, efectivamente, un cimbronazo grande en los mercados. El que hizo ese razonamiento razonó, los yankees le dicen rational choice. Bueno, si vos no querías tener un quilombo en los mercados, lo ibas a tener. Y no hacía falta ni que lo dijera Donald Trump. Nosotros sabemos de la historia argentina. Exactamente. Un aprendizaje familiar y personal. Pero es lógico, si vos sos un especulador financiero, si sos un tipo que compra bonos de deuda soberana argentina a una tasa de interés ridícula, y gana las elecciones el peronismo, Grabois en la lista, diciendo, yo a ustedes no les voy a pagar, porque esto es una estafa. Y, lógicamente, no van a querer tener los capitales acá. Eso genera un efecto de corto plazo, que en algún momento va a pasar, porque la deuda es insostenible y el sistema, que incluso te diría que es más difícil de sostener el tiempo que durante la época de Menem, porque vos tenés estabilidad macroeconómica, pero al mismo tiempo una pérdida de empleos y un cierre de pymes brutal. Entonces es un modelo que no es sustentable en el tiempo. Si lo tenés con el pulmotor del apoyo del imperio norteamericano, bueno, puede durar 2 años, puede durar 4, no lo sé. Una estabilidad que cada 6 meses necesita un salvataje, pero... El salvataje viene estando. Claro, está. Porque es barato. Para el imperio es barato. Tiene un aliado geopolítico extraordinario en el 7º/8º, depende de quién lo mida, país más extenso del mundo, en uno de los principales productores de proteínas del mundo, con el que logra un acuerdo bastante opaco, no lo tenemos todavía claro,
en el que algunas de sus cláusulas son, por ejemplo, hay una cosa que es interesante, cómo usan las causas nobles, como la lucha contra la corrupción o la trata de personas. Dice, no pueden entrar productos derivados del trabajo esclavo. ¿Eso qué quiere decir? Que no entren los productos chinos. Si a ellos definen dónde hay trabajo esclavo, probablemente muchos productos chinos entren a Estados Unidos, paguen el peaje que le pongan los norteamericanos, lleguen acá con un precio del 20% más alto, que igual es más barato de lo que produce una industria como la de indumentaria, que en la Argentina tiene una estructura de costos, lógicamente, más alta que la de China. Y esas cláusulas secretas que son, secretas y públicas algunas, que son la subordinación absoluta en términos diplomáticos, la penetración económica prácticamente monopólica, es decir, no puede estar ni China compitiendo. Escuchar a un tipo que tiene una empresa llamada Mercado Libre lloriquear por la competencia china, bueno, te da la pauta de cómo funciona la cosa. Entonces ese pulmotor cada 6 meses puede seguir estando. A ver, entonces, hay una interpretación que es la sociedad valoró la estabilidad. Después hay que ver al costo de qué, la estabilidad hecha de qué, pero Sí. valoró esa estabilidad. Sí. ¿Qué otra interpretación tenés de lo que pasó? Y una más profunda. Sí. Yo no voy a ser condescendiente con un sector de nuestro pueblo, tampoco voy a ser soberbio. Pero acá hay una condescendencia, quiere decir, bueno, que, a ver, acá existió en la Argentina, existió el no te metás masivamente. En la Argentina existió el algo habrán hecho masivamente. Y en la Argentina, hace un par de semanas, hubo mucha gente que puso una crucecita en la cara de un narco y de una señora que tuve el espectáculo dantesco de verla en la Cámara de Diputados posando como si fuera un cumpleaños de 15 para la foto oficial del Congreso, de una señora que también está, que también está, que creo que tiene otro nombre, que la verdad que no sé si sonaba mucho a barrio, entonces quería cambiarlo por uno que sonara a raza aria, no entiendo, pero estamos hablando de personas vinculadas al mismo señor que se llama Fred Machado. Es decir, ganó la elección Fred Machado. Pusieron la cruz en la cara de Expert. Y que desde luego eso tiene una implicancia. Tiene una implicancia donde vos, bueno, hay que ver qué pasa en la conciencia de cada uno. Pero yo creo que la batalla cultural implica decir, es inmoral votar a esta gente. Y sí. es inmoral votar a esta gente, no porque sean malos, porque los nuestros tampoco son tan buenos, porque su sistema de valores es inmoral. Es inmoral votar a esta gente porque tiene un sistema de valores que deriva necesariamente en el narcocapitalismo. Porque si todo es una mercancía, si el propio presidente dice, a mí no me importa de dónde viene la plata con tal que la blanqueen, y en tu conciencia lo único que importa es la puta guita, y no hay un solo otro valor que te importe, la solidaridad no importa, defender a los jubilados, a los niños, al Hospital Garraham, a la universidad pública, no importa, yo quiero discutir eso con vos. Porque para mí sos parte de la inmoralidad. Entonces otro puede decir, bueno, pero ustedes que hicieron un mal gobierno. No, porque ahí, claro, la Sí. pregunta podría ser, ¿qué habrá del otro lado que prefirieron ponerle la cruz a un pelado que claramente se tuvo que bajar de la lista porque estaba vinculado al Bueno, narcotráfico? eso es parte de la discusión, pero no es toda la discusión. Ok. Porque, insisto, esa es una discusión, y yo estoy diciendo algo muy jodido, y muy difícil de sostener en un debate. Porque mi planteo es, hay una inmoralidad intrínseca en el sistema de valores de Milei, y están llevando a nuestra sociedad a eso. Porque yo veo a la pibada, te voy a hablar de la clase media, porque yo tengo, aparte como padre, la experiencia del colegio privado, parroquial, y del colegio público. Pero están llevando a un sector de la pibada. Hay un TikToker, que no me acuerdo el nombre, hice la denuncia el otro día, que habla de los marronazos. Y hace ranking. ¿Quién es el más marronazo? Que es el más negro de mierda. Masivo. Entonces los pibes empiezan a hacer rankings de quién es el más marronazo de la escuela. La agresión a las mujeres. Apostar por una mina. 13, 14, 15 años. Niveles de discriminación y una obsesión absoluta por ser trader o alguna cosa así con la que ganes mucha guita. Bueno, yo voy a combatir eso. Voy a combatir eso. Y entonces dice, bueno, ¿qué habrá del otro lado? Primero veamos cuál es la
digamos, cuál es qué hay en la conciencia de una parte de nuestro pueblo, porque a Hitler también lo votaban, ¿eh? Hitler no llegó porque vino una hada madrina del mal y lo puso, porque vino el diablo y lo puso. Entonces, ¿qué está pasando en la conciencia de nuestro pueblo que se está desviando de su identidad más elemental? Incluso de su identidad cristiana, frente a un presidente que financia y opera con la ultraderecha neopentecostal por cuestiones bastante sencillas que plantea la Iglesia, como, mire, en los barrios populares hay algunos problemas, no se pueden retirar de ahí, ¿no? Son cosas elementales, no es comunismo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y después, una vez que pensamos eso, decimos, bueno, ¿qué pasó del lado de los que proclamamos la justicia social? Yo te diría, el problema más grave es cuando es la falta de relación entre proclamar la justicia social y realizar la justicia social. Eso se puede llamar hipocresía, si querés. Y la hipocresía, Perón decía, me hace peor que los pepinos. Se paga carísimo. Se paga caro. Sí, sí. Pero también es cierto que hay un sector creciente, como producto de esta influencia de la batalla cultural, donde está bien que haya niños migrantes en un campo de concentración en Estados Unidos, y eso está bien, son crímenes de lesa humanidad. Hay una parte de la conciencia distorsionada en un sector de la sociedad mundial que no se preocupa demasiado si hubo hipocresía o no. Que lo que le molestan son los valores esenciales. Entonces, nosotros tenemos que evitar que inoculen a las futuras generaciones con la deshumanización y la crueldad institucionalizada. No la crueldad espontánea, las instituciones de la crueldad. Y ahí hay un combate que, bueno, desde luego, quien tiene un poco más de coherencia de vida lo puede hacer con más firmeza, pero acá pecadores somos todos. El tema es que no hagamos del pecado una filosofía, ¿no? Que no hagamos de la maldad una filosofía. Entiendo a qué sector de la sociedad te referís. Después hay otro sector que posiblemente también vota Milei Sí. y que no necesariamente comparte esa escala de valores o que por ahí no vota peronismo. Porque hay mucha gente que no fue a Sí. votar también. Hay un sector Si muy no importante. comparte la escala de valores, que no lo vote. Bueno, ahora, yo conozco varios hijos de puta que votan como nosotros también. No te quepa la menor duda. Entonces, ahí es donde Pero una hay cosa una no parte quita que la me termina otra. de hacer ruido de la valoración. Una cosa no quita la otra. Mira, Porque si no, perdón, porque Sí. si no parece que los malos son los que votan a Milei y los buenos son los que es que votan no es un como problema nosotros. de malo No o es- bien. no es Yo estoy moral. diciendo no voten a Milei, no digo no, votenme a mí. Yo no estoy diciendo votenme a mí. Obviamente en la campaña lo tengo que decir, porque soy candidato. Está claro. Pero, ¿qué Yo pasa estoy con...? diciendo no Sí. voten a Milei. ¿Y qué- Porque Milei sí. representa una estructura inmoral de valores intrínsecamente inmoral. Es una inmoralidad intrínseca. Y yo escucho empresarios, no solamente empresarios, pero escucho empresarios que algunos me parecen incluso personas razonables, que están tan cebados con la cuestión financiera y tan cebados con que alguien les diga que son benefactores sociales y que son los héroes de la película, que teniendo valores progresistas en algún punto, teniendo valores siendo parte de la comunidad LGBT, por ejemplo, siendo defensores de la educación pública, por ejemplo, habiendo sus hijos estado internados en el Hospital Garrahan, por ejemplo, dicen, bueno, pero ahora no nos estigmatizan, porque el peronismo estigmatiza a los empresarios. La verdad es que yo veo muchos peronistas que les encanta por demás ser amigos de los empresarios. Pero, entonces, como se sienten reivindicados, porque hay una reivindicación de clase, de las clases altas, dejan pasar por abajo del río lo demás. Pasaba con Martínez de Oz. Ahora, Entonces, digo, sí. no es un problema de buenos y malos, es No. la batalla cultural. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, con el laburante, con el pobre, con el excluido, que decidió votar otra cosa que no sea peronismo? Lo engañaron. Ok, No, pará. Otra cosa que no sea peronismo, no estoy hablando de Milei. ok. Pero bueno, Otra pero, cosa que no sea peronismo hay un montón. pero hay barrios, en los barrios... No, en los barrios perdió a Milei, ¿eh? O sea, no nos engañemos. Ya cambió la composición de clase del voto. El voto de Milei es el núcleo histórico gorila del 25%, antiperonista absoluto, que podría haber votado otra alternativa no peronista, pero eligió votar esta. Porque yo, la verdad, a ver,
Yo no nací en Villa Fiorito, yo nací en Barrio Norte. No, pero y conozco gente de Barrio Norte. Acá en la ciudad ganan Recoleta, pero también ganó en Lugano. No ganó el Lugano. Sí, esta sí, la que no ganó fue la porteña, pero esta sí. Bueno, pero está bien, la nacional es más complicada. No, por eso, pero ganó Sí. en casi todas las provincias del país, ganó en pueblos muy pobres, ganó en provincias. Pero si vos ves el mapa que hizo Sarazaga, Sí, del lo vi, CIAS, lo vi. hay un cambio en la composición de clase de él. Cuando él gana la presidencia, arrasa en sectores populares. Ahora no, está perdiendo eso. Incorporó al votante macrista, Sí, ese o votante sea, más gorila, lo incorporó. perdió un sector y ganó otro sector. Pero más allá de eso, no importa. O sea, eso es no importa si fueron el 10% o el 30%. El 10% que votó está siendo engañado o están generando una inversión de los valores. Yo conozco gente de barrio que lo votó. Sin duda, sí, claro. Y no estoy de acuerdo con lo que ellos piensan. No voy a ser condescendiente y decir, no, vos sos un laburante, entonces automáticamente tenés razón. O vos sos un estudiante y tenés razón. O vos sos un empresario y tenés razón. Yo tengo... No. La pertenencia de clase no te da razón por sí mismo. Yo tengo ¿no? mi parte relativa de la verdad, mi porción relativa de la verdad, que a mí me indica que yo tengo que combatir esto, porque si estuviéramos en la dictadura genocida de Videla y hay un 50% de la población a favor, yo lo voy a combatir. Eso Y está si claro. mañana hay un 99% de gente a favor de que tenés derecho a morirte de hambre, a vender los órganos o a hacerte explotar 18 horas, yo voy a estar en contra y le voy a decir, vos estás equivocado, te están engañando y también sos un poquito hijo de puta. Sos un poquito hijo de puta. Porque si te gusta la denigración del otro, sos un hijo de... ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los votantes son todos así? No. Pero está entrando eso. Entonces, no, Juan, no puedes hablar así porque eso es... miren, La gente- yo puedo hablar Sí. como se me canta las pelotas. Eso Primero está porque claro. tengo mi libertad. Viva la libertad, carajo. Que lo decía Bayer antes que Milei. O sea, Sí. viva la libertad Sí. de expresarme. Sí. Segundo, porque tengo el culo limpio. Porque yo no soy ni corrupto, ni garca, ni un tipo que se caga en el que está peor que él. Tercero, porque soy fiel a mis convicciones y tengo derecho a discutirla con cualquiera, de igual a igual, porque yo viajo en tren. Entonces, si lo tengo que discutir con el chabón que viaja en tren, lo discuto con el chabón que viaja en tren. Y si lo tengo que discutir con el más encumbrado empresario del agro, lo discuto con el más empresario. Y yo creo que esa tiene que ser la actitud militante, O sea, no ser a vos la idea del condescendiente. el pueblo no se equivoca. No, que el no- pueblo, primero el pueblo es mucho más amplio de la gente que votó. Sí. O sea, votó un 60% del padrón y el padrón no es todo el pueblo. No, y ganar una elección no te da razón en todo Pero y desde perderla luego. no te la quita. Ahora, yo sí absolutamente. tengo que explicar, insisto, esto no quiere decir votarnos a nosotros, porque yo sí tengo que explicar, desde mi verdad relativa, porque la elección anterior planteaba, bueno, a ver, tenemos que ser humildes, tenemos que escuchar, porque este hombre vino con planteos que evidentemente tienen una resonancia y que son de raigambre moral también. Ujú. Él vino con planteos morales. Sin duda. El planteo de la casta es un planteo moral. ¿Existe la casta? Sí, señor. Y si yo tenía alguna duda el otro día cuando fui a hacer los trámites para que me den mi credencial de diputado, lo comprobé. ¿Por qué yo tengo una credencial que dice que la policía tiene que colaborar conmigo? ¿Por qué yo tengo una chapa patente que dice que puedo estacionar en donde quiero? ¿Por qué cuando me hayan llenado el formulario de diputado me dan a elegir entre dos prepagas? Y tengo que expresamente decir, yo quiero mantener mi obra social de la Universidad de Buenos Aires como trabajador porque no quiero que el Estado argentino pague una prepaga. Me la tengo que pagar solo, de última. No digo que no hay que tener prepaga. El que quiere tener prepaga, que la tenga. Pero ¿por qué el Estado argentino, por default, te pone una prepaga? Que abrís la cuenta y que te va a llegar la Master Black. Bueno. Esas ahora- son cosas que viste ahora, claro. me acabo de enterar. Claro, Bueno, claro. desde luego nuestra organización, Patria Grande tiene 5 diputados nacionales, los 5 diputados nacionales tienen obligatoriamente que donar una parte del sueldo, tienen que vivir austeramente, son reglas internas nuestras. Yo no estoy juzgando ni mirando por arriba a nadie, pero digo, cuando el planteo era que había casta, efectivamente, ahora la casta son todos ellos. Si vos mirás la composición de sus diputados, son todos peronistas. Es el PJ, Milei. Es decir, si es peronismo, antiperonismo, bueno, el que quería votar antiperonismo, votó el Colorado Santilli. Llamalo al Colorado y preguntarle, che, ¿vos sos peronista? No se va a animar a decirte que no. Porque todavía debe tener alguna cosita ahí que le cuesta. Es como decir, preguntarle a un judío, vos sos judío, y no te va a decir que no, o a un católico, le va a costar. Guarritondo va a ser el ministro político más importante del gobierno. Entonces, ¿y los diputados? ¿Menem qué es?
¿De qué familia viene? ¿Una familia libertaria? No, que la casta existe, está claro. Bueno, ellos se la compraron ahora la casta. Ok. Se compraron la casta. Cuando plantea un problema de ineficiencia del Estado, los que conocemos el sector público sabemos que hay un problema serio en el sector educativo y en el sector no sanitario. Que es un problema serio. Desde luego, ¿cuál es la estructura de valores nuestra? La de defender a la escuela pública y la educación pública. Perdón, y la salud pública. Eso es un planteo estructural. Los que están con eso, están con nosotros. Ahora, después, eso hay que realizarlo. Nunca lo vas a poder realizar si en tu sistema de valores eso está mal de raíz. Ahora, el diagnóstico de que había algo ahí que se predicaba pero no se practicaba, era razonable. Entonces, bueno, ahora ya quedó demostrado que esto es otra cosa. Que esto es la denigración de cualquiera que está por abajo mío. Juan, Pero, sí. yo sí quiero, digo, y yo sé que estas cosas traen quilombo. Porque la tónica de este momento es discutir que la dirigencia es una mierda, que esto, que lo otro. Las internas, problema de la política. Problema de la política. No. Yo quiero discutir la sociología de nuestro país. Y después, obviamente, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando aclare, podamos volver a ensillar, podamos combatir y podamos ganar? Ese es el otro planteo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque ahí sí viene, con todo derecho, no tanto la dirigencia comunicacional, que está como muy subida a una cuestión crítica que me parece sana en sí misma, pero también hay que revisar algunas prácticas en nuestro propio campo de la política comunicacional, que en algún momento me voy a referir. Pero me refiero a todo el ecosistema comunicacional nuestro, digamos, del campo nacional y popular. Pero me parece que eso es como una cosa menor, es muy menor. Porque bueno, que hay que discutir ideas nuevas, qué sé yo. Ofelia es compañera de nuestro partido, la secretaria de Patria Grande, viene planteando un montón de cosas. Sí. Y después la discusión entre nosotros es, bueno, y después cómo hacemos realidad efectiva el planteo, por ejemplo, del nivel de adicción que existe con el celular y la angustia que generan los pibes, o de la falta de presencialidad, o de las apuestas online, o de la crisis del mundo del trabajo. Y nosotros tenemos un plan quinquenal que elaboramos para eso y queremos discutirlo, y tenemos el planteo de la necesidad de aumentar el salario real de los trabajadores, por ejemplo, a través de que tengan una vivienda. Claro. Bueno. Claro, porque si no, seguimos en el diagnóstico y entonces, ¿qué? El Papa decía exceso de diagnóstico. Claro. Entonces, nosotros tenemos un diagnóstico y tenemos un plan. Y todo el mundo te dice, pero esto es así, che, no tienen propuestas. Yo no puedo discutir propuestas. Voy a un programa y nadie tiene muchas ganas de quedarse una hora discutiendo propuestas. Porque no se clipea bien eso. Porque eso no te da views. Si yo empiezo a explicar cómo hacer para que haya 250.000 lotes en la traza de la autopista Presidente Perón, y tengo que explicar técnicamente cómo se hace la rezonificación en cada municipio. Y además después lo tenés que hacer. No es cool. Eso no es cool. Lo cool es decir, son todos una mierda, no tienen propuestas, no tienen ideas, acá tengo 5 ideas. Y después eso necesitas cuadros, necesitas organizar gente, necesitas arquitectos, ingenieros, necesitas funcionarios que funcionen. Porque, insisto, para pasar del decir al hacer, hay que laburar mucho. Y eso también hay que pensarlo. Nosotros, si queremos gobernar bien nuevamente, no es que vamos a gobernar bien nuevamente por encontrar gente fresca. Y nosotros tenemos gente fresca, ¿eh? Nos dedicamos a formar gente fresca. Pero con eso no alcanza. Tenés que tener gente muy capacitada, porque los libertarios no necesitan gente capacitada. Si para ellos el Estado no sirve para nada. Le regalan todo al mercado. Nosotros sí necesitamos. Si nosotros creemos que la obra pública es uno de los motores fundamentales de la economía del progreso, vos necesitas para la obra pública un nivel de planificación altísimo, para la educación pública un nivel de planificación altísimo, para la salud pública un nivel de planificación altísimo. No podés hacerte el boludo y para eso necesitas cuadros. Y eso es organizar, es laburar, etcétera. No se hace desde Twitter, no se hace desde un streaming, no se hace desde el Congreso Nacional, y mucho menos se hace desde la crítica superestructural a ver si el candidato es mejor o peor, porque el problema no es el candidato, el problema es el proyecto. Hay uno de los diagnósticos, ya que seguimos con los diagnósticos postelectoral, que
faltó cercanía, ¿no? O hay como una distancia entre la política y los problemas reales de la gente que no es nuevo y que es en parte una de las razones tal vez por las que Milei está en el gobierno y que no es una característica únicamente argentina. Sí. Hay una crisis ahí, llamada crisis de representación, Sí. crisis de los partidos, lo que sea, pero hay como una distancia grande entre lo que conversa la política y lo que le pasa cotidianamente a la gente. Bueno, es ¿no? una generalización, Mm. ¿no? Porque yo sabes que, no te lo voy a decir a vos porque estoy como enojado con otra gente, no te quiero agredir a vos. Pero la pregunta mía es, ¿y vos qué haces? Mm. ¿Vos estás muy cerca de la gente, chabón? O sea, yo te puedo decir lo que hago yo, te puedo decir lo que hace Fernanda Minio, te puedo decir lo que hace Ofelia, te puedo decir lo que hace Nati Saracho, te puedo decir lo que hace Itai, te puedo contar. Algunos están más cerca de los problemas de los más pobres, otros están viendo la micro y la macroeconomía, te puedo contar lo que hace cada uno. El otro día estuve charlando con Dina Sánchez, justamente. Con Dina. O sea, el problema que tienen, por ejemplo, los vendedores ambulantes, Ah, que no claro. pueden vender nada en la calle sin que los metan en cana. Bueno, Sí. yo estuve hace 2 días, 3 días, 4, no me acuerdo, enfrente de una comisaría sacando vendedores ambulantes. Sí, Entonces, y yo fui tercer candidato. Sí, sí. Entonces no estamos todos pelotudeando. Ahora, cuando no se pone en valor a los que mantienen una militancia consecuente y únicamente se hace una crítica generalizada a todo el campo político, lo primero que yo le diría al que hace la crítica es, para tener crítica tenés que vos haber hecho algo contrario a lo que estás criticando, primero. Segundo, me parece, ¿no? Es una opinión. Segundo, la crítica es con propuesta, si no es totalmente destructiva. Si vos no tenés propuesta, es una crítica destructiva, salvo que sea una cuestión defensiva de un valor que ya existe. Entonces ahí estás criticando, por ejemplo, vos decís, bueno, defensivamente yo voy a defender a libro cerrado la ley de contrato de trabajo porque lo que trae mi ley es peor. O defensivamente voy a defender el sistema de educación y salud pública así como está porque lo trae mi ley es peor. Eso lo entiendo. Yo tengo otra visión. Yo creo que hay que cambiar las leyes laborales, que hay que cambiar el sistema educativo. Como docente te digo que hay que cambiar el estatuto del docente. Creo que, y todas cosas que me generan quilombo, creo que hay que cambiar el sistema por el cual se define los recursos humanos sanitarios, dónde se colocan, en qué lugar del país se colocan, que hay que cambiar la idea de que vos podés ir a la universidad pública, que le sale unos cuantos miles de dólares a cada ciudadano, recibirte y después hacerte lo que se te cante las pelotas, ir al sector privado y no rendir cuentas. Yo tengo un montón de planteos de cosas que hay que cambiar. Pero entiendo a quien defensivamente dice, che, pará, mejor dejémoslo así porque esto es peor. Porque es cierto. Ahora, el que hace una crítica general y básicamente plantea, hay que hacer explotar el peronismo. Está hecho mierda, digamos, ya. Hacerlo explotar no es un gran mérito. Hay que hacer explotar y no... Hubo varios encargándose, ¿no? De eso, para que eso suceda. Explícame que vas a... ¿Dónde están los 50.000 cuadros que necesitas para que el Estado funcione? ¿Dónde están los supercandidatos que van a representar un proyecto innovador? Entonces digo, yo ahora estoy un poco más en veamos las cosas, veamos el proceso histórico, el momento histórico en el que estamos y por lo menos tengamos un rumbo asentado en un sistema de valores. Los que compartimos que la justicia social y el humanismo elemental es un valor político, estamos de un lado de la mecha. Y los que plantean la deshumanización de manera explícita. Porque acá pasamos de la hipocresía, que hay una frase que dice, la hipocresía es como un homenaje que el vicio le hace a la virtud. Porque tiene que reconocer que la justicia social es buena, entonces ser hipócrita y después practicar otra cosa, ¿no? Pero ahora pasamos de la hipocresía a la desfachatez, a la impúdica demostración de crueldad institucionalizada y deshumanización. Frente a eso, hay un campo que tiene que combatir. Y ese campo que tiene que combatir, creo yo, que tiene que enfocarse en eso. Desde lo filosófico, interpelar, como hay que interpelar a el policía que le está pegando a un vendedor ambulante. O al chabón que aplaude que le peguen al vendedor ambulante. Hay que interpelarlo. O al que aplaude que le peguen a una persona en situación de calle y le sacan el colchón porque está ensuciando la vereda. Porque eso, Jorge Macri, el señor Montenegro de Mar del Plata, armaron patotas para pegarle a la gente y no lo ocultan como hacían antes. Lo suben a su Twitter y tienen un montón de likes. Sí. Y cada uno que le puso like a eso es un hijo de puta. No me importa si el que es hijo de puta es un ciudadano normal. Si labura 8 horas o no. Flaco, si vos aplaudís que le peguen a una persona que está en situación de calle, le saquen el colchón y la metan en cana un día por no tener dónde dormir, sos un hijo de puta y yo te voy a combatir.
con la espada, con la pluma y la palabra. La espada para el Estado. ¿Qué quiere decir la espada? La movilización popular, etcétera, etcétera. Y después la palabra. Discutir, dar la batalla cultural. Esto también lo hizo Milei, ¿eh? Y a él no le reclaman que haya combatido desde sus convicciones, no contra solamente la superestructura, sino contra una cultura que él considera, vamos a decir entre comillas, equivocada. Sí, porque incluso esto va más allá de Milei. El día que Milei pierda una elección y deje la presidencia, hay algo sucediendo, Total. conviviendo entre nosotros, que va a estar ahí. Digo, pase lo que pase. Le puede ganar a Milei una elección, Pero lógico. pero esta conversación va a seguir, ¿no? Pero, a ver, pero pasa en nuestro campo también. Sí. Pasa en nuestro campo también. Pasa en nuestro campo, pasó en nuestro campo. Porque digo, para mí estas son las cosas graves. Que el pensamiento mezquino llevó a algunas personas a creer que podían juntar algún voto o caerle en gracia a algún sector de la sociedad si le daban de baja el programa Potenciar Trabajo a personas que habían cruzado la frontera para ir a Bolivia, que son gente, por ejemplo, de provincias del norte. Entonces empezar a contarle las costillas a los pobres. Con boludeces. Casos en el que el hijo le había agarrado el celular y compró un Candy Crush por Mercado Libre y eso fue en dólares, entonces le dieron de baja. Y te lo defendían porque el planteo era, bueno, ahí a la sociedad no le gusta esto. A ver, pero ¿está bien o está mal esta política pública? La podemos mejorar porque seguramente tiene un montón de defectos. Pero ¿lo haces porque le cae mal a otro? Entonces, ¿tu convicción radica en lo que le cae bien a algún determinado sector? Yo no estoy de acuerdo con hacer política así. Y creo que si vos querés cambiar las convicciones por votos, te quedas sin convicciones y probablemente al final te quedes sin los votos también. Porque la gente no es boluda, se va dando cuenta cuál es la hipocresía. Y por ahí un valor que le reconocen a Milei, aunque yo creo que es en el fondo un gran hipócrita y un gran mentiroso, es que más o menos no te vende gato por liebre. Él es un bufón de los norteamericanos y se muestra como un bufón de los norteamericanos. Es lo que se ve, decís. El tipo trabaja de bufón de los norteamericanos, pero no te lo oculta. No te dice que es un tipo que lucha por la soberanía política, pero por abajo de la mesa está entregando los recursos naturales de la patria. No te dice que es un tipo que pelea por la justicia social, te dice que es un pecado. Entonces, si la justicia social es un pecado, bueno, después que desfinancie las políticas públicas, es una consecuencia de su filosofía. Ahora, como yo creo que su filosofía es intrínsecamente inmoral, prefiero combatir a los hipócritas nuestros dentro del movimiento, pero establecer un límite entre los que aceptan dócilmente que esa filosofía puede ser blanqueada, puede ser naturalizada. Mira, vos tenés gente, para darte un ejemplo terrible, es terrible lo que voy a decir. Vos tenías gente que se ponía 5 pañuelos verdes y era la primera feminista, o sea, hablaba en femenino de sí misma, chabones, y después cuando volvían a la casa fajaban a la mujer. Eso pasó. Dirigentes políticos, sociales, periodistas. Tenés gente que se sienta en un micrófono y te dice que hay una situación terrible de violencia de género y después actúa violentamente. Ahora, también tenés gente que actúa violentamente en su vida cotidiana y te dice, está bien, propagandiza la violencia de género. Había unos chabones en un streaming que decían, me lo mostraron, me pareció, no tendría más de 18 años. ¿Cómo es eso de que no es no? Ah, lo vi, sí, ya sé. 50% yo, 50% vos. Tiremos una moneda. A ver, yo sé que hay gente que dice no es no y después es hipócrita y no lo cumple. Pero yo esos pibes que están diciendo eso, los tengo que combatir. Por ahí no me corresponde a mí, por ahí corresponde que alguna persona que haya sufrido eso vaya y le ponga un bife. Y le diga, no, papi, no es no. Mira, tenemos una moneda. ¿Vos querés que te pegue? No, yo sí te quiero pegar. Tenemos una moneda a ver si te puedo pegar o no. Porque si va a ser esa la regla, ahora, ¿se entiende? O sea, yo lo que trato de expresar es conceder a un sistema de valores demoníaco, perverso, sádico, no hay motivo alguno que lo justifique. Ni la hipocresía de los otros, ni una mala gestión de gobierno, ni una cuestión de macroeconomía,
No se puede conceder a ese sistema de valores. No se puede conceder, porque esto es algo nuevo. Macri no era eso. Macri te decía, unidad de los argentinos, pobreza cero, lucha contra el narcotráfico. No te decía las barbaridades, la barbarie. La barbarie que representa el sistema de valores que expresa Milei y con el que mucha gente en la dirigencia y en la sociedad se hacen bien los boludos. Yo no me voy a hacer el boludo. Juan, siempre es un gusto charlar con vos. Increíblemente estuvimos como 40 minutos hablando. No te pregunté por la interna entre Cristina y Axel, no te pregunté por qué va a pasar con el bloque y los diputados del peronismo, no te pregunté por Rosca, ¿viste? Como decía Mañeto, como decía, cargo menor. Tema menor. Sí, bueno, pero para ahí vas a otros lugares y es del único que te hablan también. Sí, yo ya no voy a hablar más de eso. Bueno, me interesa entonces. Y tengo muchas ganas de dar esta pelea, ¿eh? Y aunque hay algo anímico también, ¿no? De mover otra vez, de levantar, de salir del esta estado. Pelea represente que me peleé con gente nueva. A ver, mis propios compañeros me dicen, no digas eso. Sí. Y yo salgo de acá y capaz que alguno me putea porque dice, ¿cómo vas a decir que yo soy hijo de puta por ponerle un like? Sí, flaco. Y me la voy a bancar. Me la voy a bancar en el tren, me la voy a bancar en la calle, porque creo que la cobardía en no dar estas discusiones es peor que la cobardía en no dar las discusiones internas. Que yo siempre las di y las voy a seguir dando. Pero las discusiones internas son discusiones dentro de los que aceptamos un sistema de valores humano. La discusión principal hoy son con los que deshumanizan, denigran y consideran que hay seres humanos que están por debajo del estándar de tener derecho a la vida, y eso termina con el nazismo. Eso termina en exterminio. A la larga o a la corta termina muy mal. No hay que concederles ni un tantito así a los que plantean que es justo el derecho a morirse de hambre. Muchas gracias. Juan, gracias. Juan Grabois en la tarde de Maldita Suerte en el Destape. Amigos, ya continuamos. En un país complicado, una radio sin vueltas.